octava presentación. Muy bien. Damos a continuación nuestra serie sobre la desolación de Jerusalén. Ahora hacemos otro tema, un subtema, que es la historia del patrimonio White. Introducimos la temática porque hemos llegado a los años 1920, 1930, donde la temática del patrimonio White llega a una discusión y a ciertas medidas que la Iglesia toma para resolver este asunto. No obstante, necesitamos que el Señor nos acompañe en esto para guiar nuestras mentes, porque es muy fácil que uno toma información y lo usa así como su corazón ya lo está dispuesto a usarlo. Por ejemplo, a bombardear o atacar a la iglesia o los pastores. Eso no es el intento. Creo que aún los que se ven en un lado o los de otro lado, todos somos hijos de aquí una historia. Y nosotros tenemos que investigar nuestro corazón y nuestros motivos. Estamos estudiando aquí la historia, son los eventos y una interpretación que ve a esos eventos no eventos positivos, sino eventos que nos han profundizado en el estado que la Biblia llama el estado de la Odisea. Entonces así pedimos que el Señor nos guíe en esos estudios. Eso es mi deseo para ustedes. Querido Padre que estás en los cielos, necesitamos que tú nos guíes realmente en todo esto aquí. Yo ya sé que muchos van a entender y van a decir que lo que estamos haciendo es una obra en contra de la iglesia, es un trabajo de separación. Pero querido Señor, no es esto la intención para nada, sino aquí despertar a un pueblo que se encuentra en esos tiempos e interpretar la profecía, porque lo que hemos leído aquí en Joel es lo que vemos realizado en nuestra iglesia. Por favor, Señor, denos el espíritu adecuado, guíenos a través de sus estudios. En el nombre de Jesús, amén. La historia del patrimonio White, una vez más aquí yo quiero presentar un libro del mismo autor que del tanto nos hemos beneficiado por su investigación y por las informaciones que provee, Gilbert M. Valentine. Esos son todos libros que han sido escritos hace no tanto tiempo. Ese libro fue publicado en la Universidad Adventista en Tailandia, yo creo, ¿sí? 2006. The Struggle for the Prophetic Heritage. Traten de conseguir ese libro, no es tan fácil. Creo que para el mundo latino hay una página web que se llama Adventus 21. Es una librería. Si eso es el nombre, ¿no? Ahí yo he conseguido esos libros. No es tan fácil porque si no de Australia creo que están mandando esos libros y no son accesibles muy fácilmente. Pero lo que ese libro hace es una explicación de la historia del patrimonio White. ¿Qué pasó? Como en los otros casos ya hemos visto, este autor, digamos, aunque trata de dar todo así como más o menos un punto de vista neutral, él se inclina obviamente a las decisiones que la Iglesia ha tomado. Algo que yo no puedo ver con esa luz que él lo ha visto, sino más bien veo aquí una continuación de la obra de la destrucción de esos insectos. Estamos en el insecto del revoltón. Estamos en los eventos después de 1919, la conferencia donde la Iglesia se ha inclinado abiertamente ahora a encaminar ciertas nuevas ideologías. Prescott saca el libro, Prescott puede publicar su teología y una cosa que yo olvidé, en esa conferencia también se toman las medidas para cambiar los otros libros. Se cambian básicamente todos los libros que sean necesarios para la instrucción de los pastores, de los futuros ministros. Y lo que la Iglesia hace aquí es, digamos, imponer una nueva teología ya y publicar eso y de esa manera adaptar el material. Si ustedes ven que en los libros de Elena White se han introducido explicaciones, ella quería decir
cuando ella habla de eso significa esto. Entonces, eso han sido cosas que con el tiempo se han introducido. No eran cosas que Elena White quería ahí. Fruto de esa obra aquí, 1919, esas cosas se están empezando a llevar a cabo. Cronología de eventos en la página 21 en el documento que hoy hemos proporcionado. O tal vez una página anterior, la historia del patrimonio White. Tengo aquí una nota que es una traducción de una nota que el Centro White ha liberado en ese año. Dice aniversario de 1919-2015. Para 2015 el patrimonio White, o como también lo llamamos el Centro White, tiene grandes planes y tiene una lista aquí de eventos que ellos quieren llevar a cabo. Por ejemplo, otoño 2014, introducción de un sitio web especial que contiene material para asistir a la iglesia, escuelas y otras instituciones en participación de la conmemoración en 2015. Van a abrir un nuevo centro para visitas en el White Estate, en la oficina central, 2015 también. También van a anticipar la publicación del segundo tomo de cartas y manuscritos de los años 1859 a 1863. Esos son cartas y manuscritos que no se habían liberado todavía. También van a hacer entrevistas, audios, esas cosas van a ser liberados. Y lo que es aquí muy interesante, hacia el fin tenemos el punto 11. En julio 2015, en el centenario de la muerte de Elena White o del fallecimiento de Elena White, se van a liberar todos en la página web, todas las cartas de Elena White y todos los manuscritos de ella. Eso significa que hay muchas cartas y manuscritos que no son accesibles o que no han sido liberados al público. Y eso lo van a hacer con cartas después de 2015, después de la correspondencia que él ha tenido anotado en cierto libro, etcétera, etcétera. O sea, en 2 años, queridos hermanos, grandes cosas van a ser liberados y finalmente la iglesia se decidió de liberar todo ese material. Entiendo que no se considera importante mucho de los materiales y por eso tampoco hay necesidad de publicarlo. Tampoco la iglesia ha visto la necesidad de publicar o de traducir material en español. Estamos luchando con eso, estamos tratando de aquí dar material que solamente hay en inglés, hay que traducirlo. Falta material en muchos idiomas. También falta simplemente el acceso a cierto material. Mucho material se puede leer cuando tú vas directamente a las oficinas del instituto, pero no es accesible a través de internet. O sea, si yo quiero acceder a un texto y yo vivo en Perú, bueno, yo tengo que tomar un avión para tomar una cita y ahí puedo entonces leer ese libro. Lo que significa en realidad es difícil que el miembro de la iglesia puede leer todo del Espíritu de Profecía. Entonces, esos son las recientes novedades acerca, y esas son buenas nuevas. Y entiendo que eso tiene que ver también con una historia reciente desde que se ha entrado ilegalmente a la página web. Se han sacado textos, se han liberado textos a través de la obra de un hacker o de unos hackers. Bueno, y tiene que ver todo eso también con ello. Pero bien, entonces, cronología de eventos. Ese libro entonces nos ayuda aquí a lo largo de esa historia. Hay más material, pero no hay mucho material para los que quieren estudiar ello. Detrás de todo esto, como lo dice Valentine, hay una lucha, una challenge, ¿cómo se dice eso? Un reto. ¿Mm? Un reto. ¿Un reto? O a ver, también hay otra palabra que yo quisiera usar. Desafío.
hay un desafío mayor o de mayor grado teológico y hermenéutico de cómo entender la naturaleza y la autoridad de los textos del profeta fallecido. Entonces, los textos que Elia ha dejado, eso es la gran pregunta de toda esa historia. ¿Cómo debería ser nuestra posición a esos textos? ¿Son textos inspirados? ¿Son textos para todos? ¿Son textos para ciertas personas? ¿Son textos que deberían ser liberados o mejor no, que causan problemas o que dividen nuestra iglesia, etcétera, etcétera? Hay un gran complejo de preguntas detrás de eso. Porque no es la cosa más difícil hoy en día de publicar textos, de liberar textos. Nuestra iglesia ya hace mucho tiempo podía haber liberado todos los textos y dejarlo a la disposición del Hijo de Dios de ver cómo interpreta, cómo usa el texto y de la guía del Espíritu Santo. Pero la iglesia decidió de retener muchos textos y según lo que he leído, posiblemente es la mayoría de los textos en cantidad de palabras todavía se han retenido. Un mes antes de la muerte de Elena White, 3 de los apoderados, trustees, y 2 presidentes de la Unión se reunieron para discutir qué pasaría si el profeta muere. Ellos se reunieron para discutir qué hacemos, qué se debe hacer con el material. Pero una preocupación era muy diferente de ello, no era tan espiritual el problema aquí. Lo que ellos entendieron es que el material que Elena White dejaba tenía un valor financiero, valor monetario. Porque una gran preocupación para la iglesia era que si Elena White muere, ella iba a dejar deudas. Okay, vamos a hablar de eso todavía, cómo puede ser que Elena White dejó deudas, pero así era la situación. Entonces, una vez que ella muere, ellos rápidamente toman medidas, la iglesia toma medidas para que se reducen los gastos y también muchos de los empleados se han despedido. Porque tenemos que imaginarnos que Elena White trabajaba en una casa, se llama Elms Haven, ahí en California, y esa casa era como una mini empresa, o un mini instituto, podemos decir, donde Elena White era el centro, el núcleo, pero los otros le ayudaron a redactar, a publicar, a responder las cartas, a mandar las cosas, a organizar todo, a buscar el material, etcétera, etcétera. Era todo un complejo muy activo. Una casita que tiene varios cuartos, donde vivían varias personas, donde tenían los secretarios, como una pequeña institución que no era bajo control de la conferencia. Ya era totalmente como un ministerio, podemos decir, ¿no es cierto? Bueno, ¿y eso qué íbamos a hacer con eso si Elena White ya no estaba? Entonces la iglesia intervino y se reducieron los empleados, se reducieron gastos. No obstante, después de hacer todo eso, la iglesia vio que todavía iban a quedar con una deuda de $25,000 que si tomamos el sueldo de un pastor de aquel tiempo, trasladado a nuestro tiempo, no es tan poco dinero, sino algo así como $4 millones. ¿Ya? O sea, la iglesia tenía la preocupación de si Elena White, cuando ella muere, ¿qué hacemos con la deuda? Porque la deuda ella tenía con la iglesia, en parte, pero también con otras personas que le habían prestado dinero. Muere ella entonces el julio 16, 1915. 1916 se hace un plan. Básicamente, la Conferencia General resuelve el problema de las deudas del White Estate para asumir la responsabilidad por la deuda. O sea, la iglesia dijo, nosotros vamos a pagar todos los deudores.
no vamos a pagar el dinero a todos los que él le debía dinero o que el White Estate debía dinero, para que ya no hay problemática para que ese tema se cierre. Muy bien. Pero la iglesia no iba a hacer eso gratis. O sea, la iglesia se iba a pagar eso, pero ellos querían sacar ahora, querían que se devuelva el dinero. Ellos querían el dinero otra vez. O sea, aunque ellos iban a pagar el dinero en la primera instancia, ellos querían saber ahora cómo ellos podían sacar ese dinero de la profeta que ya no vivía. ¿Ok? Y ellos investigaron y miraron que los apoderados tenían que entregar como seguridad, en primer paso, solamente como seguridad a la conferencia, todos los bienes de Elmshaven o del patrimonio White hasta que la deuda se haya pagada. Porque según el testamento de Lena White, los libros no entraron, digamos, a la herencia de la iglesia. Los libros y el dinero que salía, en parte, él ya admitió para que se pueda dar, para que se cubren gastos con la iglesia, pero en gran parte entraron a las manos de su hijo, de Willie White, que tenía entonces él en realidad los derechos. Pero él también lo organizó así, no tanto que él tenía los derechos como persona, sino en forma de ese patrimonio. El patrimonio recibió, digamos, el derecho. Eso era una cosa bastante, un poco complicada o dividida en muchas cosas. En las cartas, él le dio a su hijo, creo, después habían textos de las revistas a su hijo, después habían los libros que le dio al patrimonio. ¿Ok? Pero la iglesia entonces hace aquí un plan, cómo se puede remediar eso, y ella pide que el patrimonio le entrega los bienes, la casa y todo, mientras que ellos podían sacar otra vez el dinero. ¿Ya? Entonces, en teoría, se le iba a devolver todo. En 1916 hay un acuerdo mutuo, pero Willie White, después de ese acuerdo, parece como que él no vio todas las implicaciones. Y mientras que él estaba ahí y él estaba dispuesto a aceptar las conclusiones, él dice más tarde que él era bewildered and perplexed ever since. Entonces él estaba, ¿cómo podemos decir? Él estaba perplejo y confundido en cierta manera desde entonces. ¿Qué pasó aquí en ese año? En realidad nosotros hemos vendido el patrimonio White a la iglesia y no hemos cuidado, no hemos destruido al deseo, al testamento de su madre. Porque el testamento de Lena White, en ese acuerdo que la iglesia hizo con el patrimonio White, básicamente se anuló por completo. Las medidas que él había tomado aquí no se tomaron en cuenta, se trató de buscar una situación, una solución que era más allá de lo que Lena White había propuesto. Lena White había dicho esos libros para aquel, esos libros en manos de aquel, ese material en manos de este. Y ahora la iglesia se reúne con Willie White, heredero, con el patrimonio White, y los negocian y hacen, mira, vamos a hacerlo así y así, para que sacamos el dinero de esto. Era realmente, pero la cosa es que Willie White aceptó. Y más tarde él se arrepiente, pero una cosa que no podía cambiar. Al mismo tiempo, aquí dice que la iglesia, la conferencia toma de aquí en adelante una política de benign neglect. O sea, ellos como descuidan un poco al centro White, ¿ya? No lo apoyan así como deberían haber hecho. Y Willie White llega a frustrarse bastante porque simplemente ellos no pueden trabajar así como antes. ¿Por qué? No había dinero. La iglesia no le da el dinero, hay menos empleados y mucho trabajo está en sus espaldas. Y así no avanza muy bien el trabajo de patrimonio.
Mm, En realidad la idea detrás de eso era una lucha por el material, qué hay que hacer con el material. Y lo que era el trabajo cotidiano del Centro White era que ellos responden cartas y responden cartas con el material de Elena White. Y tenían archivos donde ellos buscaban y organizaron todo eso. También había cartas, obviamente, de ciertos temas que eran siempre las mismas preguntas. Entonces ellos iban a liberar un complejo, una colección de textos que era destinada a ese complejo de temas. Pero en esa obra ellos ya ahora no podían avanzar porque la iglesia no simplemente le había sacado el apoyo, entonces esa máquina aquí no funcionaba. Pero entramos en los años 1930, así por mucho tiempo más o menos anda. La iglesia tiene en cierta medida el control sobre, porque está la deuda, por la deuda ellos están atados a la conferencia y él ya controla, pero eso no está legalmente todo arreglado. La deuda que Elena White o que el Centro White tenía para con la iglesia o para con otras personas era una deuda que ella no había crecido porque ella se quería comprar una casa o quería hacer un viaje o algo así. Todo el dinero que Elena White usó y el dinero que ella recibió para endeudarse era dinero que ella usaba para la iglesia misma. Era dinero para apoyar a proyectos de construcción de iglesias, de centros de salud, de apoyar a personas en el trabajo, en el campo misionero, etc. Eso era solo todo el dinero. Ya habíamos mencionado que durante su tiempo en Australia ella se endeudó. ¿Por qué? Porque la iglesia no cumplió su parte de vender su libro, anunciar su libro, como habían dicho, para que ella de eso tenía el ingreso necesario. Y bajaron ellos los royalties, el dinero que ella iba a recibir de sus libros. Entonces la iglesia en realidad tiene gran parte de la responsabilidad porque Elena White estaba endeudada. Ella no debería ser endeudada. Y no entiendo cómo la iglesia, y eso después es también un punto de ellos, creo que Arturo White lo dice, el nieto, no entiendo cómo mi mamá puede ser endeudada con la iglesia si la iglesia le debe tanto a ella. O sea, la iglesia estaba en gran parte, obviamente en las circunstancias en que estaba, una iglesia grande, una iglesia que había crecido, justamente por ese trabajo de Elena White y por el dinero que él invirtió, dinero que él se prestó de hermanos, dinero que se prestó de la iglesia, y ahora la iglesia quería que le devuelva el dinero. Y no tenía misericordia la iglesia con el Centro White, ni con el hijo. Quería hasta el último centavo. Vamos a ver que eso va a durar décadas y va a durar mucho, y va a haber también algunas cuestiones muy, muy raras en esa historia. En los años 30, entonces el presidente Watson llega a la conclusión que esos problemas o ese asunto del Centro White no se había arreglado bien, que había una relación de falta de confianza entre los apoderados del Centro White y la conferencia, que no apoyaba al trabajo de ahí, era un poco como dejado en la esquina esa institución. Y también ellos tenían simplemente miedo por la seguridad del material, porque ese material tenía valor de oro, o más que oro. ¿Ya? Y entonces ellos se preguntaron qué va a pasar si hay un fuego, por ejemplo, o qué pasa si alguien va y roba, por ejemplo. Entonces había preocupaciones del presidente y quería llegar a algunas conclusiones. También no le gustaba que la iglesia tenía su centro en Washington y que ellos estaban en California. Era muy lejos, era difícil la comunicación y el control también. Entonces, básicamente en aquel tiempo se resolvieron los problemas financieros, pero no desde el punto de vista de la iglesia. Para la iglesia era todo un libro abierto todavía. Había una gran deuda que el Centro White, que los apoderados, que Elena White tenía todavía para con la iglesia. Y esto todavía ellos querían sacar el dinero hasta que se cierre eso.
1832, la iglesia se da cuenta que necesita más control sobre el patrimonio white. Ese es el año que ya habíamos visto cuando Radi salió de la iglesia. Había crisis, había preguntas, había agitación en la iglesia. El asunto del continuo desde hace un tiempo ya había hecho sus olas en la iglesia. Y entonces hay en la iglesia lo que ella hace un encuentro, liga un acuerdo de una venta o de una compra, digamos, de los derechos de los libros de Elena White. Ellos quieren más control y simplemente también quieren el valor tener en sus manos. En ese tiempo, la crisis estalló y la iglesia quiere solucionar el problema y controlar el centro white. ¿Por qué? Porque acontecen algunas cosas. Willie White apoya, como ya mencionamos en la hora pasada, al trabajo independiente, de los ministerios independientes, al San Francisco Training School, a la escuela de Madison, al Speakers Bureau. Eso era ese joven que yo mencioné que se llama Julio White, que pedía dinero de la iglesia. Él apoyaba eso y la iglesia se enojó con Willie White. ¿Por qué él apoya esto? Y Willie White, siendo el hijo de Elena White, todavía tenía como una voz que era respetada entre los adventistas. Tenemos aquí también el problema de, ya como ya lo habíamos dicho, que Fletcher en Australia deja la iglesia. Son todos asuntos que ponen la iglesia en una situación de problemática, ¿no? Aquí está ahora Willie White, que ahora apoya, ahora estamos recién después de la crisis económica, ahora viene él y apoya a los ministerios independientes. Él indirectamente apoya que miembros pueden dar su dinero fuera de la iglesia. ¿Por qué hace él eso? La iglesia no lo vio bien. Ahora en Australia ese hombre sale de la iglesia. Todo eso no contribuye a la unidad de la iglesia. La iglesia estaba en una crisis, dice Watson, en asuntos de su relacionamiento al trabajo con Elena White. Aquí yo tengo un asunto que tengo que aclarar rápidamente. Entonces como él entiende lo que Willie White hace, él da como una magna carta, él da su apoyo para el trabajo de los ministerios independientes, y eso de su punto de vista era una cosa contraria al trabajo de la iglesia, lo que no era. Segundo punto, literatura de defensa. ¿Quién, era la pregunta, iba a autorizar la liberación de material semi-oficial? Porque lo que el Centro White estaba acostumbrado a hacer, había preguntas, ellos leían las preguntas y ellos se dieron cuenta que había muchas preguntas sobre un tema. Entonces la iglesia juntaba material de Elena White y mandaba ese material a diferentes personas, a pastores, a conferencias. Y esto constituía para la iglesia algo así como el material oficial, la respuesta oficial, porque el Centro White juntó todas las citas de Elena White y con eso se dirigían. Pero eso ya no le gustaba a la conferencia. Y en esos años, con Watson como presidente, ellos deciden a intervenir y deciden a decir, mira, momento, ¿quién le da la autoridad? ¿Quién ha dicho que ellos pueden liberar ese material? ¿Quién le da la autoridad espiritual para discernir que esas son las preguntas que nosotros deberíamos buscar en Elena White y ponerlo aquí como nuestra respuesta? Porque ellos también querían todo el tiempo también asegurar que ellos eran bien vistos en la publicidad. No querían aquí mandar cartas que de repente no eran con el acuerdo de las ideas nuevas que la iglesia había tomado.
Entonces, habían hombres como Bellinger o como Kenwright, otros protestantes, creo que uno era ex-adventista también, que publicaron material contra la iglesia. Entonces el Centro White quería responder, pero la iglesia lo frenaba, el Centro White. Watson quería que las ideas de Ameshaven serían shredded into the pot, o sería que serían, ¿cómo podemos decir en español?, ¿no? Que serían cortadas, destruidas y hechas en un basurero, ¿no? Él no quería saber nada de lo que ellos producieron ahí. Él no vio ninguna autoridad en el trabajo de ellos. Ahí estaba todavía el hijo de Elena White. Y entonces en esos años el Centro White también era frustrado porque ellos estaban bajo la tutela de la conferencia y no tenían la libertad de publicar material. Entonces lo que ellos hicieron es esperar. Ellos prepararon material, mandaron a la conferencia general y esperaron que ellos den el sí para que se pueda mandar ese material. Habían preguntas y las preguntas se multiplicaban y las preguntas se aumentaban y el Centro White tenía las respuestas, pero no tenía la libertad o la luz verde para mandar las respuestas. Era una situación frustrante. La iglesia quería controlar, el Centro White ya no estaba libre. Por asuntos monetarios, por asuntos de esa deuda, ellos estaban atados a la conferencia que ejercía el control. Tercer punto, Willie White, él decidió liberar material que no había sido publicado anteriormente y según la iglesia eso era no autorizado. Eso llegó a una culminación en 1933, cuando ellos preparan en el Centro White un manuscrito sobre la obra médico-misionera. Y la iglesia no quiere imprimir ese material, entonces ellos buscan a trabajar con la escuela de Madison, que tenía una imprenta, y ellos imprimen ese material y empiezan a publicarlo. Grandemente se enoja la iglesia con esto. Y se ven o lo ponen así como lo hubiesen sido traicionados y ellos frenan a ese trabajo y impiden que se haga esas publicaciones. No quieren que el Centro White, digamos, puede libremente, independientemente trabajar. En julio ellos sacan un material sobre el Gospel Temperance, temperancia del Evangelio, o en el Evangelio o con el Evangelio. Ellos liberan material sobre el tema del fanaticismo y lo que estalla la bomba, como dice Valentine, es en agosto de 1933, ellos mandan 50 copias de un material de textos de Elena White que ellos lo llaman Counsel Often Repeated, consejos muchas veces repetido. A highly provocative compilation aimed to the leaders. Eso era, es más largo el título, pero eso era una compilación de textos que criticaban, que eran justamente dirigidos por Elena White en diferentes momentos a líderes de la iglesia. Y como ellos ahora sacan ese material, la iglesia se ve como realmente atacada personalmente. Ellos lo ven eso como un ataque del Centro White contra ellos, contra los líderes. Y esos 50 manuscritos, todos los manuscritos otra vez se buscan para que ahí donde se habían ido para que no estén ahí en público. Yo he tratado de obtener ese material y no he podido. El Centro White me han invitado a venir a las oficinas, pero no puedo viajar allá. O sea, hasta hoy en día ese material está no tan fácilmente accesible. Hay que ir ahí en California, Loma Linda creo ahí, no sé dónde está, a los lugares donde ese material está disponible. O esperar al año 1915. 2015, disculpa. Entonces, toma medidas. 1933, hay una policy, hay un plan
6 puntos, cómo se hace la ley, cómo se permite, cómo se puede proceder con el lanzamiento de textos. Básicamente era una cosa así que el Centro White puede colectar el material y entonces ellos hacen un bosquejo. Ese bosquejo tienen que mandar a los apoderados lo devuelven con sus notas, se prepara otra vez el material, ese material se manda entonces a ciertas personas de la conferencia y cuando ellos dan la luz verde, eso devuelve otra vez, se lo devuelven otra vez a la conferencia, entonces ellos o al Centro White, ellos lo pueden publicar, una cosa así, más o menos. Ya eso es un plan, un procedimiento, cómo se podía liberar material. Estaba muy agradecido el Centro White que finalmente tenían algo así para que podían continuar trabajando, pero vamos a ver que tampoco eso funcionó muy bien. Pero en ese año, en enero, hay un encuentro histórico y Willie White, los líderes de la conferencia, llegan a un acuerdo, el Bill of Sale Agreement. Voy a ver si encuentro eso aquí rápidamente, qué era el acuerdo al cual ellos llegan. Estamos aquí en la página 99 de esa revista. Era un documento de 5 páginas, 5 artículos. El primer artículo es que los apoderados deberían incorporar un acuerdo y dar todo, porque lo que había pasado hasta ahora, antes de avanzar con eso aquí, explicar los detalles, era que había acuerdos, digamos, había como se vendió básicamente el Centro White, pero eso no era muy oficial todo eso aquí, no tenía un fundamento judicial muy establecido. O sea, se había hecho un arreglo, se habían cubierto gastos, se habían tomado medidas, pero legalmente todo eso no estaba muy bien hecho. Entonces se dan cuenta de eso y ahora quieren apurarse y poner todo así en concreto. ¿Ya? Entonces las propiedades deberían ser entregadas oficialmente, la casa, las tablas de impresión, yo tengo entendido muchas cosas así, oficialmente a las manos de la iglesia. Exactamente. Después los derechos de copia, ¿cómo se llama? De copyrights, ¿no? De los textos de Elena White también deberían ser entregadas del Centro White de Patrimonio White a la denominación. Los ingresos o el dinero que se sacaba de los libros iba a también ser, ahora no del Centro White ya, sino de la denominación. Había más puntos eso. Después se tenía que arreglar cómo se iba a hacer, digamos, cómo se había manejar los textos que estaban ahí todavía guardados, quién tiene el control de eso, etcétera, etcétera. Y el último punto era el más controvertido, más complicado. ¿Qué se iba a hacer con el material no publicado que todavía estaba ahí en el vault, ¿cómo se dice? En la caja fuerte, ¿ya? Porque no todo ese material pertenecía al Centro White. Parte de ese material pertenecía a una persona, al hijo de Elena White.